Hola chicos, vamos a hacer la tercera clase de lenguaje tecnológico. Vamos a ver los elementos que tenemos para dibujar, los elementos necesarios y después vamos directo a dibujar, de que se trata de esto la materia. Tenemos las hojas, nosotros usamos hojas blancas, lisas, tamaño A4. Todo esto que vamos a hablar un poquito ahora en este video lo tienen escrito en el apunte que yo les voy a adjuntar al Classroom. Bueno, el tamaño A4 es uno de los tamaños normatizados por las normas IRAM, justamente. Es el que usamos mayormente en el colegio técnico y también es el que se usa muchas veces en las hojas de impresora. El tamaño de la hoja mide 210 milímetros por 297 milímetros. Tenemos que acostumbrarnos que en esta materia poco a poco vamos a empezar a hablar todo en milímetros. Yo al principio les voy a dar las dos unidades como para que ustedes se vayan acostumbrando poco a poco. Entonces serían 21 centímetros por 29,7 centímetros. Otro de los formatos que podemos llegar a usar quizás para fin de año es el formato A3, que sería el doble de una hoja A4. Yo tengo acá, por ejemplo, este es un blog de dibujo de Plantec que viene en tamaño A3. ¿Ven que acá lo dice? Bueno, tiene el doble de tamaño del A4, o sea, sigue teniendo 297 de alto y tiene 42 centímetros, o sea, 2 veces 21 centímetros, que sería una hoja A4 acá y una hoja A4 acá, 2 veces. Bueno, las hojas de dibujo que vamos a trabajar, en lo posible, estaría bueno si consiguen este tipo de repuestos. Ya sea este, y la pueden cortar a la mitad, y tienen hojas A4, o este directamente en A4. Este tipo de hojas, que son especiales para dibujo, tienen un gramaje un poquito mayor al de las hojas de impresora. Entonces, en el caso que ustedes necesiten borrar, les va a resultar más sencillo. Si no, pueden trabajar, si no consiguen esas, esto es una resma de hojas, que también, ven que dice A4, ese es su tamaño. Y 80 es el gramaje que tiene. La hoja de dibujo tiene un gramaje mayor, debe rondar los 100 gramos, es más gruesa. Bueno, hablemos ahora de las escuadras. En dibujo usamos dos escuadras. Una escuadra que se llama a 60 grados y a 30 grados tiene un ángulo recto. Después tenemos un ángulo de 60 y un ángulo de 30 grados. Esta es la escuadra principal. Tiene que tener 30 centímetros de largo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dibujar un solo trazo en una hoja A4. Tenemos que hacer un trazo, lo podemos hacer completo. No necesitamos añadir un tramo de la escuadra y después la otra parte en otro tramo. Bueno, y la otra escuadra que se utiliza es esta, que tiene un ángulo de 90 grados, uno de 45 y otro de 45. Las dos escuadras trabajadas en forma individual o en conjunto sirven para poder trazar perpendiculares y paralelas y para poder trazar otros ángulos diferentes a los que traen las propias escuadras. El otro elemento fundamental para dibujar son los lápices. Los lápices vienen graduados de acuerdo a la cantidad de grafito que contienen y están representados por letras y números. Por ejemplo, un lápiz duro tiene poca cantidad de grafito y se denominarían dentro de las letras H. Por ejemplo, este es un 2H, que es uno de los que usamos para dibujar. Un lápiz blando corresponde a las letras V, V larga. Nosotros, por ejemplo, usamos un lápiz B, después hay 2B, 3B, 4B. Cuanto más B es, cuanto más cantidad de B son, más blando es el lápiz. Entonces se obtienen trazos más gruesos, más fuertes, tienen mayor cantidad de grafito. El lápiz común, el lápiz intermedio que estamos acostumbrados en la primaria, cuando uno va a la librería y pide un lápiz negro. Bueno, el lápiz ese es un lápiz HB. Tiene una parte dura, una parte blanda, HB. Está en el centro. A veces le dicen lápiz número 2 también.
Es un lápiz que se usa menos en dibujo técnico, es más para uso escolar. Vamos a comenzar a dibujar. El primer paso para dibujar es pegar la lámina. Este es un tablero de dibujo, como pueden ver. El tablero de dibujo tiene unos hilos que corren arriba y los laterales que hacen que esta, que se llama regla paralela, siempre, por más que tenga este movimiento así, igual siempre, por más que yo la mueva por arriba y por abajo, va a ir deslizándose de forma paralela. Y eso nos va a ayudar mucho en el dibujo. Entonces, para que nuestras líneas puedan quedar paralelamente dibujadas con la hoja, lo primero que tenemos que hacer es pegar la hoja sobre la lámina, para lo cual siempre es útil tener un poquito de cinta de papel y alinear. Hay varias formas de hacerlo, cada uno va a encontrar su método. Para mí me resulta muy sencillo apoyar directamente la hoja arriba de la paralela y ponerle suavemente una cinta en cada extremo. Una vez que tenemos pegadas las dos puntas de arriba, deslizamos y podemos pegar los dos extremos de abajo. Acá, por ejemplo, ven que yo pegué demasiado. Hay que pegar las puntas. Que se mantenga pegado, que se mantenga firme, pero no abusar tampoco, porque después nos vamos a tener que escribir encima y por ahí nos va a quedar arriba de la cinta. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer lo que se llama un rótulo. Una hoja rotulada va a quedar dibujada aproximadamente así. Esto yo lo hice en computadora. La vamos a hacer ahora nosotros a mano. Entonces, las hojas de dibujo, todas las láminas, llevan un rótulo que incluye un marco alrededor de la hoja y unos ciertos datos colocados acá en forma de rótulo y en forma normatizado. Este es el rótulo de la escuela. Todas las láminas de dibujo van a llevar este rótulo desde que comienza el primer año hasta que termina en el colegio. Así que este rótulo es importante aprendérselo. En un comienzo les va a costar dibujarlo, pero después imagínense que lo más importante de la lámina no es todo lo que está acá, sino lo que vamos a dibujar acá. Entonces el rótulo va a terminar siendo un anexo más, lo van a dibujar muy rápidamente. Es cuestión solamente de práctica. Entonces, las medidas del rótulo son, agarramos nuestro lápiz 2H. ¿Por qué es un lápiz 2H? Es un lápiz duro, para poder trazar suavemente un trazo muy liviano. Entonces, los márgenes son 2,5 centímetros del lado izquierdo. Para poder medir, tenemos que apoyar siempre el margen de la hoja sobre el cero, nunca sobre la regla, porque la regla o la escuadra muchas veces arrancan desfasados del cero. Ustedes ven, no sé si se llega a ver, la escuadra está comenzando acá y el cero arranca como medio centímetro después. Entonces, lo importante para medidas precisas es el borde de la hoja sobre el cero. Y desde ahí trazo 2,5 centímetros o 25 milímetros. Lo mismo hacemos de este lado. Necesitamos hacer una línea a 1 centímetro del borde. Entonces puedo marcar, por ejemplo, hacer coincidir el 2 y marco el 1. De esa manera yo estoy a 1 centímetro. Y ahora viene el uso del tablero y el uso de la paralela. Nosotros sabemos que si yo trazo una raya así, va a ser perfectamente paralela con este lado de la hoja. Y también va a ser perpendicular con este. Entonces yo puedo utilizar mi paralela para poder hacer así, usar este ángulo recto de mi escuadra y poder hacer un trazado completo. ¿Se ve? Yo estoy trazando bastante más fuerte de lo que se debería para que se pueda ver en el video. Ustedes tienen que hacer un trazo muy suave. Es importante que ese trazo sea un trazo único, no que sea la unión de trazos encimados ni solapados. Ahora,
El margen inferior es 1 centímetro también. Y el margen superior también es 1 centímetro. Entonces, utilizo mi paralela para poder cerrar el marco. Estos trazos que quedan acá por fuera, no se hagan ningún problema porque eso después hay que borrarlos. Por eso es importante hacer el trazado, el primero, el trazado principal que se hace, siempre bien suavecito. Es una línea auxiliar. Después nosotros definimos con oscuro el trazo definitivo. Ahora, ven que tenemos hecho esta parte así, tenemos hecho acá el marco. Vamos a hacer el rótulo. De acá a acá hay 5 centímetros o 50 milímetros. Vamos primero a trazar esta línea. Nuevamente con la escuadra, directamente no desde el borde de la hoja ahora, sino desde el marco. De ahí subimos 5 centímetros. Y trazamos con la paralela 5 centímetros. A partir de ahí vamos a dividir estos 5 en otras dos partes. La de arriba de 3, la de abajo de 2. Entonces marcamos con el 0 en el marco, marcamos 2 y nos van a quedar 3 arriba. Y volvemos a trazar otra línea. Ahora vamos a dividir el espacio de abajo, estos 2 centímetros, en 3 partes. La primera tiene 2 centímetros. Y la segunda tiene 4,5 desde este lado. Entonces pongo la escuadra ahí en 4,5 y marco en el 0. Y vuelvo a usar mi escuadra para poder hacer este trazado. Luego esto lleva una división más. Estos 2 centímetros se dividen al medio. O sea, 1 centímetro y 1 centímetro. Y con la paralela hago la división. Ahora vamos a dividir el sector de arriba, que eran 3 centímetros. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera tiene 11 centímetros. Entonces marco 11 y trazo con mi escuadra. Ahí tenemos los 11. Y ahora este espacio, que eran 3, lo vamos a dividir en 3 renglones de 1 centímetro cada uno. O sea que tenemos 1 centímetro y 1 centímetro. Utilizando la paralela. ¿Cuál es la ventaja de esta paralela? Ustedes ven que yo no trazo, no mido acá 1 centímetro acá y 1 centímetro acá y después 1. En el trabajo práctico anterior vimos cómo trazar una recta perpendicular a otra y cómo lo hacían ustedes con el uso del transportador. Bueno, para todo esto son estos elementos de geometría que estamos utilizando. En vez de usar el transportador, estamos usando este ángulo recto que tiene nuestra escuadra. Y estamos utilizando las características de la paralela, que yo solamente tomo la distancia de un punto y usando la paralela me aseguro de que la distancia de acá a acá también vuelve a ser 1 centímetro. Esa es la ventaja de utilizar el tablero y nos da precisión y nos da rapidez. Por último, este renglón de acá abajo lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos 11 centímetros dividido 2, 5 y medio. Utilizo mi escuadra y lo divido a la mitad. Bueno, este es el trazado principal del rótulo. Ustedes ven acá que el trazado principal corresponde todo a líneas fuertes. Este trazado, luego de haberlo hecho primero con lápiz HB, que es un lápiz muy duro, o sea, es un lápiz que escribe suave, lo vamos a tener que pasar con el lápiz B para hacer los trazos definitivos. Ahora yo lo voy a pasar y les voy a mostrar cómo queda.
Lo único que hice en este momento es pasar todo el remarco y todos los trazos definitivos con un lápiz B para que quede más oscuro. Si ustedes ven acá donde se había ido por afuera el trazado anterior, se ve la diferencia en lo que es un trazo de un 2H con respecto a un trazo de un B. Para este tipo de trazado es importante tener algunas cuestiones de calidad de dibujo. Ustedes tienen que prestar atención en las uniones de las líneas. Por ejemplo, esta unión acá, ustedes ven que esta línea llega exactamente hasta donde pasa por esta, donde se cruza con esta. Ni se pasa, ni queda un espacio sin llegar. Eso es recontra importante en las uniones. Lo mismo acá, lo mismo acá. Tienen que trabajar en eso para mejorar su calidad de dibujo. Bueno, ahora, como ven, el rótulo contiene datos. Estas letras no van escritas así dentro del renglón sueltas, sino que hay unos márgenes que hay que respetar. Dentro de un renglón de 1 centímetro, o sea 10 milímetros, tenemos un margen superior de 2 milímetros, un margen inferior de 2 milímetros. Entonces, esos son los trazados que vamos a hacer ahora. Los trazados necesarios para poder después dibujar las letras. Entonces, alineamos nuestra escuadra con 1 centímetro y marcamos 2 milímetros arriba y 2 abajo. Lo mismo hacemos acá. 2 y 2. Y 2 y 2. Ahora ustedes quizás, si se puede observar eso en el video, van a ver la diferencia de trazado entre lo que es un trazado auxiliar y lo que es un trazado principal. Esto trazado que yo estoy haciendo acá, por supuesto que lo estoy haciendo con el lápiz 2H, con un lápiz duro que traza bien finito. ¿Se ve la diferencia? Bueno, hacemos las del recuadro de al lado. Acá hay que trazar renglones cada 6 milímetros. Esto tiene 30 milímetros. Así que tenemos un renglón en 6, un renglón en 12, un renglón en 18, un renglón en 24 y llegamos a los 30. Es importante cuando ustedes trazan renglones consecutivos, no trazar 6 milímetros y corro la escuadra, 6 milímetros, corro la escuadra, no. Traten de ir sumando, de ir haciendo medidas acumuladas. O sea, yo marco la rayita en 6, marco en 12, marco en 18, marco en 24 y marco en 30. De esa forma el error se arrastra mucho menos y las líneas ven que quedan perfectamente separadas una de la otra. Son trazos iguales, se ve que son espacios iguales. Bueno, acá volvemos a tener otros 2 renglones de 1 centímetro, con lo cual nos lleva a hacer unos márgenes de 2 milímetros cada uno. Hacemos 2, 2, 2 y trazamos. Y ahora vamos a hacer esta parte de acá. Estos son espacios diferentes. Tenemos 2 milímetros más 6 milímetros serían 8 milímetros. Llegamos acá. Después tenemos 4 milímetros más. Llegamos acá a 12. Después tenemos 6 milímetros más y 2 milímetros abajo. Así que llegamos acá. Trazamos. Y por último nos queda acá que este lugar corresponde al título de la lámina. Este lugar mide 2 centímetros y lo tenemos dividido en 7 milímetros de arriba y 7 milímetros de abajo.
trazamos un renglón y trazamos el otro. Todas estas medidas yo se las doy en un plano que adjunto al Classroom para que ustedes tengan todo anotado, las medidas que tienen que ir midiendo para poder dibujar esto. Entonces ahora, una vez que tienen hecho con lápiz 2H, dentro de estos renglones van a escribir todo este texto. Por supuesto, ustedes recién están practicando la letra de caligrafía técnica, lo van a hacer lo más prolijo posible. Ven, en este espacio va a... no. Yo estoy escribiendo así nomás, ¿no? Como para poder hacer rápido. Acá dejan el renglón de arriba libre, escriban en el de abajo. Escuela de Educación Secundaria Técnica. Número 5. Dejan un renglón. Tigre. Bueno, mi letra no es una letra técnica, se los vuelvo a aclarar. Estoy haciendo rápido para que el video no se haga tan largo. Acá ponen profesor, o sea, acá escriben profesor y mi nombre, la fecha en que están dibujando esta lámina. Acá ponen calif, que es la calificación que yo les voy a colocar. La primera lámina se llama rótulo, justamente, el título. Acá ESC significa escala. Nosotros por ahora vamos a trabajar siempre en escala 1 en 1, o sea que la realidad corresponde a lo dibujado. No importa si no lo entienden, eso más adelante lo vamos a ver. Acá escriben curso, primero, octava y lámina número 1. O sea, acá tienen todo el texto para poder completar esto en los renglones que dibujamos. ¿De qué consiste la primera lámina? Este rótulo lo vamos a replicar acá y lo vamos a replicar acá. O sea, la primera lámina va a estar compuesta un rótulo abajo, como todas las láminas, y acá lo que vamos a hacer, en vez de hacer un dibujo cualquiera, es volver a trazar el rótulo. Trazamos de acá a acá 4 centímetros, 40 milímetros. Trazamos una línea. Y a partir de acá volvemos a dibujar el rótulo. Cuando tenemos este rótulo dibujado, que va a llegar hasta acá, vuelven a marcar 4 centímetros y vuelven a trazar otro rótulo más, que les va a quedar acá. O sea que ustedes van a tener un rótulo abajo, un rótulo en este sector y otro rótulo en este sector. Ese es el trabajito de la lámina que sigue ahora, que es nuestra primer lámina número 1. Por último, les voy a mostrar brevemente cómo podemos trazar paralelas y perpendiculares si yo no tuviera un tablero, no tuviera una paralela que se desliza, para poder dibujar la lámina de todas maneras. Entonces, utilizamos nuestras dos escuadras. Si yo, por ejemplo, quisiera trazar el margen, el primer margen, que son 2,5 centímetros, marco 2,5 centímetros, apoyo mi escuadra en el margen inferior de la hoja, me aseguro que esté bien coincidente, bien perpendicular, y apoyando mi regla y deslizándola, puedo lograr la misma calidad de dibujo que con la paralela. Por supuesto, corremos el riesgo de que la regla se mueva y hay que tratar de hacerlo bien firme, pero sí se puede hacer. Se va apoyando la regla abajo, siempre teniendo cuidado que quede bien apoyada sobre el margen, y así podemos ir trabajando. ¿Qué pasa para trazar las horizontales? Hacemos lo mismo. Cualquier lado de la regla que nosotros podamos apoyar sobre una recta nos puede servir para, con la otra, con este movimiento, yo podría trazar la otra parte del marco y asegurarme, ven, que siempre las rectas que yo voy trazando son paralelas entre sí. Si yo quisiera trazar una perpendicular a esta, dejo esta regla fija
me desplazo con la otra y trazo, ¿ven? Perpendiculares. Siempre el uso de las dos escuadras en ese sentido nos va a ayudar a trazar rectas. ¿Ven? Yo apoyo sobre una y sobre la otra deslizo. Apoyo sobre una y deslizo. Y combino las dos opciones, paralelas y perpendiculares, que es lo que estamos haciendo en este primer trabajo. Bueno chicos, espero que les haya sido útil y bueno, espero que logren trabajar bien con estas explicaciones.